Saludos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Somos Sur, este tiempo en televisión de encuentro, de debate, de diálogo sobre los derechos humanos, sobre los derechos de los pueblos, sobre feminismo y solidaridad, en el marco que solemos hacerlo del encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica, que cada año organiza el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre todo de la situación actual en Chile, de los movimientos sociales en Chile y también del pueblo mapuche, porque está con nosotros Cristina Espaillal, que es una joven activista chilena que vive en Santiago, en su capital, y pertenece a la comunidad mapuche. Cristina, bienvenida a Somos Sur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación al programa y a la gente que está escuchando por el interés que pueda despertar mi pueblo. Bueno, que hay que decir que tu pueblo ya ha estado presente en nuestro programa en ediciones anteriores con Juana Calfona, que estuvo de invitada nuestra, también estuvo Nati Yus, también estuvo con nosotros, así que es una oportunidad de aproximarnos más nuevamente al pueblo mapuche para situarnos, que es un pueblo que está en el centro y sur de Chile, también en una parte del sureste de la Argentina, pero en Chile estamos hablando cerca de 2 millones de personas, son los mapuches, ¿no? Sí, así es. Cuando fue la colonización europea hacia el territorio mapuche, en realidad no es que Wallmapu, que es como nosotros denominamos al territorio, esté en territorio chileno mapuche, sino que estos dos estados coloniales invaden militarmente Wallmapu por el lado del Gulumapu y el lado del Puelmapu, y por lo tanto entonces nosotros quedamos ahí divididos. Un Wallmapu que era como único queda dividido entonces por estos dos procesos de colonización. Y ahora mismo esos 2 millones viven sobre todo en la capital, en Santiago de Chile, sí, en zonas urbanas. La ¿no? mayoría vive en zonas rurales, sí, ¿no? La mayoría vive en zonas urbanas, porque también hay mucha pobreza en las zonas rurales. El caso suyo, por ejemplo, que no habla la lengua mapudungun, ¿no? La lengua de los mapuches no la habla, pero sus abuelos sí. Sí, mi abuela, yo reivindico mucho la figura de Sara Mankelaf, mi abuela paterna, que no crió a mi papá, por lo tanto es una abuela biológica, y ella se crió en una comunidad llamada Rucapangui, que está cercana a Temuco, y bueno, pierde a su mamá y a los 15 años llega a Santiago sin saber hablar el español. Ella hablaba solamente mapudungun hasta los 15 años y ahí hay un proceso de mucha violencia para obligarla a ella a aprender el idioma. Entonces muchas personas mayores, abuelos, padres, no le enseñaban el idioma a sus hijos, y nosotros somos una generación que está despojada del mapudungun porque en el colegio golpeaban a los niños si los niños estaban hablando en la lengua mapuche. Estamos hablando en la época de la dictadura de Pinochet, pero posteriormente con los gobiernos anteriormente. de Piñera también ha habido... No, anterior a la dictadura de Pinochet. Ya había esa represión. Sí. En la dictadura también hubo represión. En la dictadura hubo persecución. Bueno, represión de toda la población de Chile, sí, por supuesto, la pero mapuche. También lo que pasa es que anterior a la en dictadura se produjeron muchas cosas, ahí hay un tema muy interesante. En dictadura hay varios cambios en lo que respecta a las tierras mapuches. Hay un decreto que es el 2568, que es que genera la división de las comunidades, y hay un reordenamiento de tierras, porque en el gobierno anterior, en el de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, hay una reforma agraria que inicia con Alessandri, continúa con Frei y se profundiza mucho en el gobierno de la Unidad Popular. El Ministerio, Chile es un país muy centralizado, generalmente todo funciona en Santiago, pero en ese momento el Ministerio de Tierras, liderado por Jackson Chol, se traslada a la Araucanía y genera una expropiación de tierras que pasa a mano de las comunidades. En la dictadura se produce una contrarreforma agraria y esas tierras pasan a manos forestales a precios muy bajos, y vía decreto 701 se subsidia a las forestales para que planten pino y eucalipto, que es el monocultivo que mantiene a las comunidades con una gran sequía. Entonces hay un cambio dentro de la matriz económica del país.
y eso afecta profundamente a las comunidades mapuches, pero el decreto, la ley 2568 también genera la división de las comunidades. Entonces, por ejemplo, muchas personas que estaban en Santiago o en zonas urbanas que estaban ahí por un tema de trabajo, se produce este reordenamiento dentro de las tierras y las personas mapuches que estaban en esas tierras reciben tierra y las personas mapuches que estaban en Santiago, como era el caso por ejemplo de mi abuela Juana, ella pierde el derecho a la tierra. Entonces ese decreto también genera división dentro de las comunidades. O sea, la dictadura no solamente cambia la matriz económica del país, sino que además genera peleas dentro de las familias y peleas que fueron irreconciliables. Hay personas que mueren sin volver a hablar con sus hermanos porque había ahí una disputa por la tierra. Juana nos contaba cuando la entrevistábamos que efectivamente que durante la Unidad Popular hubo unos avances importantes, sí, pero que después de Pinochet, durante Pinochet la gran represión, sí, despojo de derechos a toda la población, pero también después con la democracia, con Bachelet, con Piñera, que también se han mantenido los retrocesos, no se han recuperado, digamos, aquellos derechos que se recuperaron con la Unidad Popular. Sí, los avances, por ejemplo, dentro de materia indígena han sido muy pobres. Hay un convenio, que es el convenio 169, que es de la OIT, que es ratificado por Bachelet, pero en Chile es uno de los últimos países en ratificar ese convenio, que defiende, que tiene como uno de sus mayores, tiene la consulta indígena como uno de los mayores avances, pero en Chile resulta que la consulta indígena es solamente consultiva y no vinculante. Por lo tanto, muchas veces se hace el ejercicio de preguntarle a la población mapuche qué es lo que quieren, pero la población manifiesta algo, pero no tiene un poder de decisión dentro de. Entonces, también es un poco una burla muchas veces para la población mapuche pero han habido algunos avances muy tibios, muy lentos, pero efectivamente sí, por ejemplo, del retorno a la democracia hasta mucho tiempo los gobiernos de concertación liderando que la población piensa que van a generar cambio, entonces hay una desmovilización dentro de la población chilena y luego viene esta lógica como Bachelet-Piñera, pero tanto Bachelet como Piñera tienen sus manos con sangre mapuche, o sea, dentro de estos dos gobiernos se producen asesinatos a personas, a dirigentes, a activistas, militantes pertenecientes al pueblo mapuche. Y esos asesinatos tienen que ver muchas veces con proyectos energéticos de multinacionales, ¿no? Hay algunos que sí. Intentan desplazar a la población. Hay algunos que sí. Por ejemplo, el que más hemos logrado posicionar también por un componente de género, el asesinato de la activista medioambiental mapuche Macarena Valdés, que es asesinada en el 2016 en un contexto de defensa territorial, pero no una defensa, por ejemplo, a través solamente como de la acción directa, como hay otras organizaciones que sí llevan adelante esos procesos, sino que la pareja, el compañero de Macarena Valdés, que era Rubén Collío, era ingeniero medioambiental, y digo era porque falleció hace poco más de un mes. Y en Chile, y aquí se cruzan otras cosas que tienen también su raíz dentro de la dictadura. Entonces, en Chile, el Código de Aguas otorga los derechos de agua a privados, ya, Código de Aguas. El Código de Aguas, entonces, industrias, minería, etcétera, generalmente son los que han pedido esos permisos de agua. Entonces, hay una empresa llamada RP Global que intenta poner una central de paso en un río muy puro. Por ejemplo, si tú vas y tomas un vaso y sacas agua así del río, tú te lo tomas, es un agua mucho más limpia que el agua, por ejemplo, de la llave. Entonces estaba este proyecto, Rubén como ingeniero medioambiental descubre que había un sector donde quería la empresa intervenir el río, que no tenía los permisos de agua y logra frenar ese proyecto a través de la legislación. Y comienza a recibir amenazas, él recibe amenazas a otras personas y él recibe amenazas de muerte y también mucho amedrentamiento, hostigamiento, etcétera. Y un día quien encuentra muerta y colgada a su mamá fue uno de los hijos de Macarena Valdés y asesinan a Macarena Valdés tratando de simular un suicidio, pero en realidad con el tiempo Rubén logra generar todo un movimiento en torno a Macarena Valdés
y reunir los recursos para hacer una autopsia, y dentro de esa autopsia efectivamente sale, y con una autopsia con un médico muy reconocido, y sale que en realidad Macarena Valdés había sido asesinada antes de que la colgaran. Entonces hay diferentes asesinatos que tienen diferentes protagonistas, son diferentes los sicarios o diferentes los asesinos que tienen sus manos manchadas con sangre mapuche. Estamos, como decimos, en Somos Sur con Cristina Payal, activista social en Chile, es de la comunidad mapuche. Y bueno, en Chile acaba de casi tomar posesión en el mes de marzo de 2022 Gabriel Boric, que viene de la izquierda chilena, de la izquierda latinoamericana, por el Frente Amplio. ¿Tienen esperanza desde la mancomunidad mapuche en este nuevo gobierno de izquierda en recuperar derechos que han perdido? Hay diferentes posturas y todas son muy llamativas para mí. En estos momentos se lleva en proceso una convención constituyente en donde por primera vez se genera la figura de los escaños reservados. Entonces, en una convención paritaria, que es la primera convención paritaria del mundo, donde una constitución se va a escribir con mitad hombres, mitad mujeres, también hay un espacio para personas de la población indígena. Entonces, una de las lecturas que se hacía, lecturas políticas que se hacían, era que se requería un presidente que pudiera tratar de acompañar o fortalecer este proceso de constitución, de nueva constitución. Gabriel Boric es algo más o menos nuevo, porque efectivamente es una persona que viene de los movimientos sociales. Él fue presidente de la FED, entonces también tiene su raíz dentro de las movilizaciones estudiantiles, y también después asume como diputado junto a Giorgio Jackson, Camila Vallejo, que también son dirigentes y que en estos momentos están ocupando puestos dentro de los ministerios que son cargos de confianza del presidente. Entonces hay muchas cosas nuevas acá. Hay muchas cosas nuevas. También hay una figura que yo considero bastante importante de leer y de seguir, que es una figura independiente que toma relevancia después de la pandemia, porque es presidenta del Colegio Médico y ocupa un cargo que generalmente ha sido ocupado por varones, que es Isquia Siche. Pero que ahora entrando al gobierno han cometido varios errores. Y también han designado dentro de puestos claves a personas que han sido también protagonistas de la represión en los gobiernos de Bachelet. Así es que ahí está, hay un tira y afloja que yo creo que hay que observar con bastante cautela. ¿Hay alguien de la comunidad mapuche en el gobierno? ¿Se ha nombrado algún cargo mapuche? Hay una secretaría dentro del ministerio. Eso es una muy buena pregunta, porque una de las quejas que nosotros teníamos como movimiento era justamente de que dentro de los ministerios, los cargos directamente designados como de confianza, que son los importantes de Chile, no hay ninguna designación mapuche, habiendo algunos militantes mapuches que tienen sí las capacidades para asumir quizás un ministerio. Hay un cargo dentro del Ministerio de la Mujer, que no es el de la ministra, pero sí es una secretaria que viene y yo a ella le tengo mucha esperanza y me alegra mucho su elección, que ella viene desde la dirigencia de los trabajos con empleadas domésticas. Entonces ahí hay una pequeña ganada. Hay una pequeña ganada, pero sigue siendo insuficiente para avanzar en materias de derechos indígenas. En lo que respecta a las esperanzas con el gobierno de Gabriel Boric, están estos hermanos mapuches que están efectivamente dentro de los escaños, que sí estaban apoyando y apoyaron públicamente la elección de Gabriel Boric, porque además la contraparte de Boric era José Antonio Kast, y José Antonio Kast representa en el fondo un descendiente de nazi, representa la ultraderecha conservadora y es el símil con Bolsonaro y con Donald Trump. Entonces era también algo como bastante terrible y era retroceder mucho en materia de derechos sociales dentro de Chile. Por lo tanto, también hay un llamado a votar por Boric, que muchas personas no lo hacen dentro de la confianza, porque también hay una suerte de estigma de traidor por el acuerdo por la paz que se firma el 15 de noviembre post estallido social, porque lo firma a espaldas de su militancia. Entonces ahí también hay un error que él comete. Hay algunos que defienden porque dice que estaba haciendo mucha la matanza, pero que él dé espalda a su militancia igual es una mala señal, por lo menos para las personas que somos activas políticamente. Pero ¿cómo fue esa represión? Porque a nivel mundial, digamos, no se contó tanto en los medios de comunicación. ¿Se hubiera ocurrido quizás en Venezuela alguna represión de ese tipo?
o en Cuba se hubiera contado más. Sí. Exactamente qué fue, que se movilizaron los estudiantes, o Sí. quiénes se movilizaron. Sí, hay una acumulación de fuerzas que parte desde los movimientos sociales y que genera, gracias al movimiento secundario, que se alzan en evasiones masivas al transporte público, un estallido social que se produce el 18 de octubre del año 2019. Entonces hay también por primera vez después de dictadura se produce el toque de queda. Que es algo que, por ejemplo, las personas de mi edad vivimos de manera muy diferente a los adultos que vivieron la dictadura, porque los adultos lo vivían con mucho miedo y nosotros era así como, ¿qué está pasando? ¿Y quiénes estaban en el gobierno? ¿Piñera en ese momento? Piñera, claramente. Entonces ahí se producen como alrededor de 10 días donde hay toque de queda, militarización. Era muy, muy impactante. A mí de verdad era algo que uno no espera vivir algo así. Asesinatos, muchos asesinatos, sí. ¿Y cuántos muertos pudo haber en eso? No recuerdo la cantidad de muertos, tengo por ahí los datos, pero son varios. Inicialmente y son muchos, por ejemplo, hay algunos que, porque también comienzan los saqueos, entonces comienzan los saqueos. Entonces, por ejemplo, hay personas que aparecen quemadas en los negocios Kaiser y que después al hacer autopsia en realidad lo que se descubre es que antes habían sido asesinadas por disparo y luego los hacen entrar a este negocio, queman los negocios y pasan como si hubiesen sido, no sé, pues si hubiesen estado, claro, si hubiesen estado saqueando y se prende el lugar, pero en realidad no, hay asesinato detrás de esto. También está el tema de los traumas oculares, que comienzan los carabineros, las fuerzas especiales, ya inicialmente reprimían con balines, después pasan a perdigones, qué sé yo, y ya no comienzan apuntando a los pies, sino que empiezan a apuntar a la cara. Entonces hay víctimas de trauma ocular y casos como emblemáticos como el de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quien es actualmente senadora, donde pierden la visión de los dos ojos, o sea, personas que veían que nacieron sanas y que luego quedan ciegas gracias a la represión por parte del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y no cayó ningún ministro? ¿No dimitió nadie? No, porque estuvo el acuerdo por la paz. Entonces, costó mucho. El acuerdo por la paz, en el fondo, lo que pasa es que lo que se pedía también era la renuncia a Sebastián Piñera. Entonces, dentro de muchos sectores de izquierda se decía que Sebastián Piñera iba a renunciar. Se creía que en algún minuto iba a generarse tal tensión que fuese a renunciar. Y llega el acuerdo por la paz, que en el fondo pone paños fríos a la movilización, pone paños fríos a todo, que es el acuerdo que en el fondo genera el plebiscito para asumir la nueva convención, O sea, de esa lucha nació por lo menos que hubo una represión en la redacción de la nueva Constitución chilena. Y en esa Constitución, en el texto hay avances del pueblo mapuche, de sus derechos. Sí, en estos momentos sí. La convención, como les comentaba, consta de 155 personas que tienen escaños, o sea, dentro de esas 155, 17 escaños reservados para pueblos originarios, 7 son para el pueblo mapuche y hay algunos avances en términos de plurinacionalidad, pero también hay cosas que se tienen que votar. Pero el grueso, o sea, la Constitución es un marco general formativo, pero aquí el problema del pueblo mapuche es el territorio. Entonces, por eso hay fracciones, hay una parte del movimiento mapuche que es el movimiento más autonomista, que está encarnado por la CAM, la UAM, la Resistencia Mapuche Lafkenche y otras Resistencia Mapuche Mayeco, que son organizaciones de acción directa que se toman los predios, ejercen las siembras productivas, etcétera, que son las que llevan en el fondo los procesos de autonomía, los procesos de recuperación de tierra por la vía de los hechos. Entonces ahí hay un avance cualitativo y cuantitativo por parte de este movimiento que en el fondo desconfía mucho de los escaños, desconfía del gobierno y en verdad le daba a algunos, no a todos, les daba lo mismo si salía Kast o Boric. No a todos, porque había también miedo porque saliera Kast. Habían personas que decían cómo sale Kast y al otro día estamos todos presos. Claro, pero en cualquier caso, porque los problemas y las demandas, viéndolas, escuchándolas a ustedes,
son las mismas que tienen a lo mejor las poblaciones de los zapatistas, Sí. en México, la población maya, en Guatemala, los Yanomamis, los pueblos originarios, los misquitos en Nicaragua, ¿no? ¿Existe una relación entre los pueblos originarios, los pueblos indígenas latinoamericanos en sus luchas? Sí, los pueblos indígenas, por la forma en la que se relacionan dentro de la religiosidad y la cosmovisión, hay un respeto muy profundo por lo que es el itrofilmonien, como decimos nosotros, que viene siendo el medio ambiente, entendido en clave occidental. Entonces pasa mucho que justamente son los pueblos indígenas los defensores de los territorios, y los pueblos indígenas y las dirigencias indígenas son asesinadas por las defensas de estos territorios, como el caso de Macarena Valdés, en caso también de Honduras, el de Berta Cáceres. Entonces, que son como estos casos más conocidos, pero son muchos, muchos más casos. Entonces claramente hay un problema de tierras porque llega en el fondo la colonización a quitar tierras, a dejar en las peores tierras a la población indígena, y la población indígena la lucha es por la tierra, porque sin ese territorio no se puede hacer comunidad. Hay como una nueva colonización, digamos que ya no viene por parte del extractivismo invasor, sino el extractivismo con sí. las grandes multinacionales sí. energéticas, que en muchos casos son europeas, ¿no? Sí. Españolas, francesas sí. o norteamericanas, que aparecen por ahí sí. y que necesitan esas tierras más fértiles que es donde viven los poblaciones indígenas. Tierras más fértiles, pero no solamente eso, porque igual ya también han avasallado harto el tema del agua. El agua. El tema del agua, la electricidad. ¿Y es usted optimista respecto al futuro del pueblo mapuche ahora mismo? Quiero serlo. Ahora, por ejemplo, dentro de la SPAL también he conocido a muchas mujeres de lucha que han significado también gran inspiración. Y es que también uno ve resultados, o sea, el hecho, por ejemplo, de que Elisa Loncón, ya en el término institucional, el hecho de que Elisa Loncón haya sido la presidenta de la Convención Constitucional en Chile es un hecho no menor. Cuando Elisa hace su discurso, yo creo que todas las mujeres mapuches lloramos porque sabemos la violencia que cargamos como mujeres mapuches. Es una violencia por clase, es una violencia por género y es una violencia por raza. Entonces, hay múltiples violencias que otras mujeres no conocen porque no las viven. Y en ese sentido y en ese aspecto, por ejemplo, dentro de lo institucional, que Elisa Loncón sea la presidenta de la Convención y con todos los estudios que ella tiene, igual sí es esperanzador. Ahora también dentro de esa esperanza somos críticos y tratamos de ser realistas y de no hacernos ilusiones falsas. Dentro del movimiento autonomista, dentro de las comunidades que están en procesos de recuperación de tierras, sí hay avances para combatir la pobreza de las personas, para combatir, por ejemplo, la falta de espacio de las comunidades. Entonces sí hay avances cualitativos y cuantitativos dentro de la lucha mapuche. La lucha mapuche ha traído frutos. El problema igual es que trae presos políticos mapuche, trae asesinatos como el de Camilo Catrillanca, pero también otros como el de Matías Catrileo, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío, Macarena Valdés, prisión como la que vivió la Machi Francisca Linconado, quien es actualmente constituyente. Entonces son costos que pagamos como pueblo y a veces son costos muy dolorosos porque implican también a muchas familias. En estos momentos, y me gustaría como poder tener el espacio de decirlo, se está peleando el juicio justo y la nulidad de los presos políticos mapuches del Lofe Licura. Ahí también hay condenas que nosotros consideramos que son totalmente, por ejemplo, ya, en el caso Luxinger Macay. El caso Luxinger Macay fue un caso muy complejo porque fue fue en el fondo el asesinato de 2 personas mayores, pero se toma a 2 dirigentes que son conocidos para hacerlos culpables de este asesinato. En Chile la pena por asesinato puede ir de los 5, 8, 10 años. Hacen como un montaje. Sí, vale. Pero para allá voy. 5, 10, 8 años, no sé. A los Tralcal, que son dirigentes conocidos de su comunidad, que han logrado generar condiciones de mejora dentro de las comunidades para las personas, se les condena a cadena perpetua. Entonces ya hay un racismo que nosotros denunciamos por parte del Estado chileno, por parte de la justicia chilena, el Poder Judicial, hacia las causas mapuches, porque si aquí son 5 o 10 años, para el mapuche es cadena perpetua. De esa cadena perpetua, nosotros dentro de los movimientos, dentro del proceso de lucha, logramos que esa cadena perpetua bajara a 18 años.
Pero aún así, la condena a ellos se da no porque hayan encontrado pruebas en su contra, sino porque toman a una persona de la comunidad y la torturan. Le sacan un testimonio que él firma bajo tortura a una persona que no sabe, que sabe muy poco de leer y escribir, firman ese testimonio y eso es lo que ellos utilizan como prueba para condenar a estos dos dirigentes que son dirigentes conocidos. En el caso de Licura está pasando algo muy similar. Lo que se busca es que no se busca que ese crimen quede impune, porque esos crímenes tienen que ser castigados. Lo que se busca es que haya un juicio justo, es que a las personas que se le condenen no sea utilizando pruebas falsas, no sea utilizando, claro, testigos protegidos. Entonces, en este caso está ahí en avance el tema de los presos políticos mapuche de Licura, que toman a personas que son conocidas, que estaban en carpetas investigativas de hace muchos años, porque son dirigencias importantes que ayudan y fortalecen los procesos de recuperación y están marcados entonces y tratan también de tildarlos de terroristas. Se nos acaba el tiempo, Cristina Payal, y usted hace un trabajo además de comunicación como activista, aunque estudió ciencia, digamos, ¿no? ¿Y cómo se le puede ver en redes sociales, ¿no? ¿Cómo se le...? Yo trabajo en dos espacios comunicacionales. Uno es Revista Trafquintu, que es un espacio de promoción de la interculturalidad. ¿Está en una página web? Sí, estamos en Facebook y en Instagram. Y la hora del Nutram. Revista Trafquintu, Trafkintu. Y la hora del Nutram. La hora del Nutram es un podcast donde trabajamos junto al historiador Philip Aminao, donde abordamos todo esto desde la ocupación de la Araucanía, la ocupación militar y genocidio. También abordamos la reforma agraria dentro del proceso de la Unidad Popular, MCR, etcétera, y dictadura, de cómo se fue despojando la tierra al territorio mapuche en dictadura y luego retorno a la democracia. Entonces hicimos un trabajo histórico, porque Felipe es historiador, entonces hicimos un trabajo histórico para justamente narrar esta historia que en los colegios ni en la enseñanza se cuenta. El podcast en Spotify, ¿no? Spotify, Anchor, la hora del Nutram, y Nutram se escribe N-U-T-R-A, Nutram es conversación. Se nos acaba el tiempo, Cristina Payal, de la comunidad mapuche de Chile. Gracias por estar en Somos Sur. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias al espacio de las Canarias en general. Ha sido muy lindo estar acá.